Muchas veces, muchos cristianos tienen la idea de que cuando algo se dice o se hace y ese algo proviene de alguna autoridad religiosa de su respectiva iglesia o denominación, tienen la costumbre o el pensamiento o la idea o la creencia que ese algo no puede ni debe ser objeto de análisis ni de disentir, porque tienen la idea o la creencia de que ese algo debe ser obedecido sin ser cuestionado. Y también tienen la creencia de que ese algo proviene de una autoridad establecida por Dios. Reiteramos, si viene de un contexto de un liderazgo, un pastorado o alguien de autoridad religiosa o clerical. Es muy interesante que este tipo de pensamiento se sostenga o se mantenga porque coincide con dos dogmas que provienen de la religión católica romana, que son conocidos como el dogma de la infalibilidad clerical y el dogma del absolutismo clerical. Es algo bien interesante y bien curioso. Ahora bien, sabemos lo sabemos, que hay una cantidad grandísima de pasajes bíblicos que en un momento dado nos permitirían entender o discernir aquello de respetar y obedecer a las autoridades, pastores, líderes, eclesiásticos, denominacionales, etcétera. Sí existen versículos que nos permitirían sustentar eso. Sin embargo, en la Biblia también hay principios y versículos que nos hablan de cómo debe ser la relación o manejo entre los líderes y los liderados, entre los pastores y las ovejas, entre los ministros y los laicos. Definitivamente que el más importante de todos fue nuestro Señor Jesucristo, el cual en algún momento le dio instrucciones precisas a sus apóstoles cuando les dijo que la forma en que ellos debían tratar a sus seguidores, o el manejo que ellos debían tener con sus seguidores, o el manejo que tenían que tener con aquellos que eran similares a ellos, era el de tratarlos como si fueran superiores a ellos mismos. Es decir, Jesús rechazó la idea, y lo dijo claramente en uno de los libros del Evangelio, lo dijo claramente sobre que no debían ser señores sobre los demás, sino siervos. Y la idea de siervo significa esclavos. Mientras más elevada sea el título, el cargo, el rango que tenga alguien a lo interno de una iglesia, denominación, congregación, mientras más elevado sea, es cuando más siervo o más esclavo con respecto a los demás debe ser. Y esto que enseñó Jesucristo, que ordenó nuestro Señor Jesucristo, luego fue enseñado, replicado y practicado por todos sus discípulos y todos sus apóstoles. Y así lo podemos leer después del Evangelio en el resto de los libros del Nuevo Testamento. Ser siervos de los demás, no señores. Sobre la forma de ser de los unos con respecto a los otros, en ese mismo sentir que nuestro Señor Jesucristo estableció sobre ser siervos y no señores, más el hecho que nuestro Señor Jesucristo habló del amor, ordenó que nos amáramos los unos a los otros, más todo lo que él enseñó sobre la regla de oro
y en general la forma como debemos tratarnos los unos a los otros, por todo lo que han dicho y escribieron todos los apóstoles en este mismo sentir, nos llama poderosamente la atención y lo traemos a colación. Un mandamiento está la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, que dice: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Versículo 8, primera de Pedro 2. Podemos citar muchos otros versículos de cómo deben ser las dinámicas entre los cristianos, independientemente si son líderes o no, ministros o laicos, pastores o ovejas. Todo esto es lo que la Biblia nos enseña en estos pasajes que he mencionado y muchos otros más. En primera de Pedro nos encontramos también un interesante versículo que tenemos que verlo como principio y como mandamiento. Extraeré algunos puntos de estos versículos. Primera de Pedro 5, 1, 2 y 3. Dice: ruego a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los líderes, los ministros, los pastores, los presbíteros, las personas con autoridad en la iglesia. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Apacentad es cuidar, alimentar, atender, instruir, proteger, guiar, suplir, etc. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. También nos dice el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí está el tema de no teniendo señorío. La perspectiva de los apóstoles, sobre todo nuestro Señor Jesucristo, hay que remontarnos al concepto Señor, por lo menos visto de la perspectiva del imperio greco-romano. Era una persona que hacía lo que quería con los demás, inclusive hasta hacerles daño o quitarles la vida o despojarla de sus posesiones. Hacer lo que quería con otra persona, eso es lo que es señorío. Y dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 5:3, con respecto a la grey, no como teniendo señorío, sino sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La Biblia, si nosotros la leemos y la interpretamos correctamente, hacemos la debida exégesis y la debida hermenéutica, en ello vamos a encontrar cuáles son los principios, cuáles son los mandamientos que debemos conocer y poner en práctica, y sobre todo en nuestro manejo con respecto a nuestras relaciones con otras personas, máxime entre cristianos. Ahí van a estar los principios. Parte de lo que acabamos de mencionar en las palabras de hace un momento, pero hay muchos otros más. En resumen, tenemos que hablar del respeto, tenemos que hablar del amor, la tolerancia, el preguntarle a los demás qué piensan sobre esto, qué piensan sobre lo otro. La perspectiva bíblica cristocéntrica no es unos imponiéndole a otros, es unos consultándole a otros y buscando consensos, ser de un mismo sentir, buscar consensos. En los únicos temas donde definitivamente no se puede negociar es cuando hablamos de la ley moral de Dios y las doctrinas fundamentales. Pero en el resto de las cosas no se pueden hacer por imposición. Porque básicamente el llamado de todos aquellos que son líderes, pastores o ministros es cuidar la grey. No por fuerza, no por señorío, lo acabamos de leer en el
pasaje de Pedro citado. Ahora, hay un contexto interesante que muchas veces algunos cristianos no quieren hablar de esto o no quieren oír de esto. Y es el deber de cumplir con las leyes de un país. Aún por encima de lo que se quiera hacer en una determinada denominación, iglesia o religión, como sea, aún por encima de eso. Y atención, se trata de aquellas normas que no sean contrarias a la ley moral de Dios y a las doctrinas fundamentales de la Biblia. En eso no hay confusión. Pero por el resto de las cosas, tenemos que tener en cuenta ese orden jurídico, político y social del país donde estamos. Por lo menos Primera de Pedro nos dice en el capítulo 2, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya los gobernadores, como por él enviados para castigo a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y de ahí en adelante pueden leer ese pasaje. Y haciendo la debida exégesis, en concordancia con otros pasajes de la Biblia, tanto principalmente el apóstol Pablo, aquí está hablando de autoridades civiles, terrenales y públicas. Y está hablando de un ordenamiento jurídico vigente. En ese sentido, en base a la Biblia, cualquier conducta, comportamiento o lo que sea, que vaya en contra de las leyes del país, debe ser considerado ilícito y no debe ser impuesto a las personas. Si en un momento no se tiene claridad acerca de algo, lo correcto es conversar, analizar las cosas, conversar y analizarlas y tener la mayor aprobación posible de todas las personas. El mandamiento bíblico es, lo acabamos de leer y explicar, para los líderes, principalmente pastores, ministros, etcétera, es hacer las cosas con amor, con respeto, con misericordia. No imponiendo las cosas, sino consultando, viendo las realidades, viendo las posibilidades, viendo las necesidades, viendo los principios bíblicos y, por supuesto, viendo las leyes de los países. Si se hacen los análisis correspondientes, se podrá tener claridad de cuando algo que se está haciendo o se pretende hacer es correcto que se haga o no es correcto que se haga. De eso se trata. Buscar siempre que todo se haga según la voluntad de Dios y que todo sea realmente para honrarlo y glorificarlo a Él y que todo se haga para la expansión de su reino y que todo se haga para evangelizar y discipular a las personas y que todo se haga para llegar a las personas con más necesidades, no solo espirituales y morales, sino también materiales y económicas. En síntesis, para eso existe la iglesia. Para eso es que fue llamada por parte del único Señor y fundador de la iglesia, que es Jesús de Nazaret.